ocasiones, creo que a ustedes también les ha pasado, que no podemos entender sus decisiones, no lo comprendemos. La verdad es que a veces entre más y más nos tratamos de acercar a Él, de portarnos mejor, de visitarlo, de orar, de todo, pareciera que todo sale cada vez más mal. Concha, no dudo, no tengo la más ligera duda de que es Dios quien me llama, desde que usted me dijo claramente que el Señor quería que yo fuera el fundador. Esto no me espanta, antes bien lo deseo por amor de nuestro Señor. Sé que no puedo equivocarme, porque voy por el camino regio de la obediencia. No daré un paso sin la completa adhesión del Padre General y del Vicario de Cristo, el Papa. Hola, ¿cómo han estado? Seguimos hablando de la vida de la Beata Concepción Cabrera de Armida y de todas las dificultades que tuvo para la fundación de las Obras de la Cruz. Acompáñanos. En este capítulo veremos cómo se aplica ese dicho que dice: los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Yo en mi poca experiencia tratando de involucrar a Dios en mi vida, en ocasiones se siente, yo creo que a ustedes también les ha pasado, que no podemos entender sus decisiones, no lo comprendemos. La verdad es que a veces entre más y más nos tratamos de acercar a Él, de portarnos mejor, de visitarlo, de orar, de todo, pareciera que todo sale cada vez más mal y más mal y más mal. Le pedimos algo que necesitamos en realidad y hay veces que no nos lo concede, por más que se lo pidamos, o nos lo concede en parte o nos lo concede muchísimo más, muchísimo tiempo después. Jesús en su paso por la tierra nos enseñó a tener fe, a tener esperanza, a tener humildad, sobre todo a la obediencia a su Padre. Esa fue su vida, siempre a seguir la voluntad de su Padre. También nuestra Madre María, al igual que su Hijo, fue pura obediencia y humildad, sin importar la suerte que le tocó vivir. Jesús y María, más que nadie, nos enseñaron las virtudes de la fe, de la esperanza, de la humildad, de la obediencia, sin importar la voluntad de Dios, y vaya que sufrieron desde su primer día de nacimiento hasta el día que se fueron de esta tierra. Jesús por ahí en el transcurso de la vida de Conchita le dice, le explica una cosa, le dice, fíjense, le dice: para que exista la calma, primero debe de existir la tormenta. Cuando estaba pasando un momento difícil, fíjense. También muchas de las veces Conchita no entendía la voluntad de Jesús y le preguntaba: oye Jesús, ¿por qué pasa tal o cual cosa? ¿O por qué no pasa tal o cual cosa? Y él le respondía nada más, le decía: porque no conviene. Y ese no conviene se refería a que no convenía para sus fines, obviamente, y sus fines siempre son de amor y para el bien común y para el bien de nosotros. Él no piensa y no ve como nosotros, que vemos a corto plazo, a unos días, unas semanas, unos años, unas décadas. Él ve, acordémonos que Él es infinito, Él es omnipotente. Él ve a través, pues ahora sí que del tiempo. Él ve muchísimos siglos o millones de años más adelante que nosotros, de cómo va a repercutir en nuestra alma. Y Él no ve nada más nuestra vida de aquí, Él ve nuestra vida eterna. Entonces Él ve una decisión puede repercutir por toda la eternidad. Entonces por eso Él ve en el largo plazo, no ve como nosotros nada más aquí unos días. ¿Qué mérito tendrías, fíjense, si le pidiéramos algo a Jesús y nos diera la fecha? Espérate 4 meses con 3 días y se te va a cumplir. Entonces pues ya no tendríamos la angustia, ¿verdad? La incertidumbre, no tendría mérito nuestra cruz. Acuérdense que Él nos invita: el que quiera seguirme, que tome mi cruz, que tome su cruz. Entonces no tendría mérito si supiéramos el futuro, si supiéramos a dónde vamos, si supiéramos el día de nuestra muerte, si supiéramos las cosas o el futuro, ¿verdad? No tendría mérito nuestros sacrificios. Y acordémonos que el tomar nuestra cruz pues es para redimir nuestros pecados y redimir los pecados de todas las almas que a lo mejor no conocen a Jesús. Espero que les guste este capítulo, está muy bonito y trae muchas enseñanzas. Gracias. Capítulo del otro lado del mar. Señor, qué prisa te has dado en arreglar las cosas. Te bastaron 2 meses, perseguida y calumniada. La comunidad ha vuelto a nacer.
Las religiosas respiran aires de unión y de paz. Viven su vocación intensamente. El señor arzobispo ha venido 2 veces a visitarlas, como un padre solícito y amable. Vino también el señor Ibarra, ahora arzobispo de Puebla. Las Madres de la Cruz, recordemos que es una de las 5 obras de las obras de la cruz, vaya la redundancia, estaban a punto de desaparecer, ya que eran 21 al principio que se fundaron y se salieron creo que 15 o 14, una cosa así. Aparte hubo muchísimos problemas, les quitaron una de sus casas donde estaban, en fin, a Conchita la tomaban por loca, estuvo a punto de desaparecer hasta que después de muchísimos meses Jesús arregló, bueno, no fueron 2 meses, bastaron 2 meses y Jesús arregló todo, les consiguió casa, gente que les dio un terreno para que pudieran hacer el convento ahí, en fin, bienhechores, todo se arregló. Pero sí tuvieron que pasar muchos meses antes de esto para que las Madres de la Cruz no desaparecieran. Estoy en la mejor disposición de ayudarlas en todo. Tienen a Dios de su parte. La señora Guadalupe Cerdán de Alarcón, a quien dirige el señor Ruiz, ha ayudado económicamente con largueza como para afrontar las necesidades más urgentes y ha regalado un terreno para la construcción de los 2 oasis. Los oasis eran, acuérdense que así le decía Jesús, oasis, porque ahí era donde iba a descansar. Las 24 horas existe la adoración eucarística en esos oasis o conventos que existen hasta el día de hoy. Y lo mejor de todo, el padre Félix, con autorización de los señores arzobispos, ha regresado como director de las religiosas y redacta sus constituciones de acuerdo con el espíritu de la congregación y las últimas normas de la Santa Sede. Estamos hablando alrededor de 1902. Una vez por semana nos reunimos en mi casa para este trabajo de tanta trascendencia. Yo deseo unas constituciones pegaditas a la iglesia y muy sencillas. Concha, me dice a veces el padre Félix, usted tiene más juicio, prudencia y perspicacia que yo. En 2 meses y medio terminamos la redacción, de suerte que el 17 de enero de 1904, fiesta del dulce nombre de Jesús, el señor arzobispo probó las constituciones. Señor, dime si esto no te parece mentira. Hace precisamente 10 años, en una fiesta de tantos recuerdos, me grabé en el pecho el monograma de Jesús, Salvador de los hombres. Por eso ahora lo he renovado a sangre y fuego. Y lo mismo ha hecho el padre Félix. Pasa por mi mente la hacienda de Jesús María, la casa grande y su bugambilia morada, la terraza abierta al sol desde donde yo soñaba llevar la marca de mi dueño. Recordemos que se grabó las letras que llevan los misioneros del Espíritu Santo, se las grabó ella en el pecho, que quiere decir Jesús Salvador de los hombres. Creo que son las iniciales en latín. El 4 de febrero comenzamos a redactar las constituciones de las religiosas de la cruz. Yo de repente me revelaba, ¿cómo me atrevo a escribir estas cosas que son para sacerdotes? ¿Quién soy yo para semejante obra? Pasé por una temporada de tristeza y desolación, con miedo de engañar, temerosa de causar daño al padre Félix, con ganas de dejarlo todo y dedicarme a atender a mamá, la casa, los niños. ¿No sería ilusión y mentira la fundación del oasis de hombres? El oasis de hombres se refiere a los padres misioneros del Espíritu Santo. Si el padre Félix no hubiera estado a mi lado, era de volverme loca. Gracias a él recobré la paz. Su rectitud, su espíritu de obediencia, su fidelidad a la iglesia me han salvado. Y de verdad, cuando uno busca a Jesús, le pasan a uno tantas cosas bonitas y a veces hasta sobrenaturales, siempre y cuando sean para llevarnos a servir a los demás y a servir a Jesús. Pero a veces piensa uno que pues, será mentira, serán cosas, la verdad, que duda uno mucho. Pero en la oración y con la
persistencia, pues tiene uno que ir saliendo adelante y ver que sí es de Dios y que no es de Dios, ¿verdad? Hágase santo, Padre Félix. Yo le aconsejo que no pierda momento de perfección, que obre siempre sobrenaturalmente. Es indispensable que nos sacrifiquemos en favor de la fundación de las religiosas de la cruz. Concha, no dudo, no tengo la más ligera duda de que es Dios quien me llama. Desde que usted me dijo claramente que el Señor quería que yo fuera el fundador, aunque bien comprendo que no soy digno. Los que me estiman dirían 1000 cosas contra mí. Me creerán un renegado de la Sociedad de María. Esto no me espanta, antes bien lo deseo por amor de nuestro Señor. Sé que no puedo equivocarme, porque voy por el camino regio de la obediencia. No daré un paso sin la completa adhesión del Padre General y del Vicario de Cristo, el Papa. Estoy en la Iglesia a la que amo con toda mi alma y con la Iglesia no me equivoco. Recordemos que Jesús le dijo a Conchita que nada se iba a fundar sin la obediencia. Se refiere a la autorización de obispos y hasta el mismo Papa. Todo esto fue fundado, fue autorizado incluso por el Papa y se autorizó por el superior de los maristas que el Padre Félix saliera de la congregación para fundar a los misioneros del Espíritu Santo. Pero fíjense aquí adelantito todo lo que pasa. Así fue como el Padre Félix escribió el general de los maristas. Escribió al general de los maristas, es lo que les digo. El Padre Antonio Martín, que residía en Lyon, esto es en Francia, pidiéndole permiso de ir a Francia para tratar el asunto y, en dado caso, hacer el viaje lo más pronto posible. No tardó en recibir la anhelada respuesta. Puede usted venir. Como el 24 de mayo la colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe fue erigida en basílica por el Papa Pío X, a petición del señor Alarcón, el Padre Félix aprovechó la presencia de los obispos que habían venido a la solemne ceremonia para consultar el asunto de la fundación con algunos de ellos. Habló con el delegado apostólico, que era el señor Domingo Serafini, con el señor José Ortiz, arzobispo de Guadalajara, y los señores Ramón Ibarra y Leopoldo Ruiz. Todos aprobaron la idea y el camino. Yendo por la obediencia, todo irá bien. Padre Félix, antes que marche a Francia, quiero que lea mi cuenta de conciencia, era su diario, de la señora Conchita, para que tenga pleno conocimiento y se forme un juicio antes de tomar una decisión. Son 20 tomos donde he ido notando, paso a paso, la historia íntima de mi vida y los favores del Señor. A lo mejor leyendo usted estos papeles se le caen las alas y ya no se va a Francia. Dígame clarito sus impresiones en contra, que seguro le digo que usted tiene razón. Menos lo del Señor, todo lo demás es feo y aburrido. Espero que no le dé una jaqueca. A veces yo misma le leía la cuenta y le explicaba algunas cosas. En su diario Conchita ponía desde que hacía la sopa y que remendaba calcetines y todo, pero también ponía todo lo que Jesús le dictaba y sus cosas que le fue explicando, muchísimas cosas. Tuvo una relación muy bonita con Jesús durante muchísimos años. Así entiendo mucho mejor, Concha. Ahora sí, Padre Félix, ya puede ir tranquilo a su viaje, porque el 29 de junio las religiosas de la Cruz dieron principio a la adoración perpetua ante el Santísimo Sacramento. De día y de noche estarán turnándose en el sagrario para expiar los pecados del mundo, para pedir por la fundación y santificación de los sacerdotes, para que la cruz y el Espíritu Santo reinen en todos los corazones. Tocaba a la superiora hacer la primera hora de adoración, pero como la llamaron con urgencia al locutorio, me pidió que la sustituyera. Así quiso el Señor que yo inaugurara la adoración perpetua. La adoración perpetua es una cosa hermosísima. No sé si tengan en su ciudad. Bueno, en todas las ciudades de Latinoamérica existen capillas de adoración. La mayoría fueron fundadas por un sacerdote argentino que mandó
el Papa Francisco antes de ser Papa, cuando era el obispo en Argentina, el arzobispo de Argentina. Entonces es una cosa hermosísima, es un encuentro preciosísimo con Jesús. Ahí está Él en la hostia y pues te puedes sentar a platicar como un amigo. Es una cosa que si nunca lo has hecho te cambiará la vida, así te lo digo, y encontrarás cientos y cientos y cientos y más cientos de testimonio de personas que ahí te lo afirmarán. Es una cosa que te va a cambiar tu vida. Esto es algo hermosísimo, y más aún si lo haces en la noche, es otra cosa que se llama adoración nocturna, que es un poquito diferente. La otra que te digo es visitarlo, prácticamente es una visita a un amigo, es una visita íntima. La otra también, la adoración nocturna, es una visita íntima, pero con un poquito diferente. Es para pedir prácticamente por todos los pecados del mundo. Y muchísimas peticiones, pero también es una cosa muy impresionante. Adiós, Padre Félix. Llegó el día tan esperado y triste de su partida. Allá lo espera un campo de humillaciones y espinas. Le obsequio mi crucifijo sin cruz, que hace 13 o 14 años me acompaña. Es el depositario de todos los secretos de mi corazón, el único objeto material que quiero en el mundo. Hágase digno de ser muy pronto su cruz viva. Por si el Señor me llama antes de volvernos a ver, le hago 3 encargos: las obras de la cruz, que son la sangre de mi alma y el ideal de mi vida. Si la santa obediencia se lo permite, las hará suyas y se entregará a ellas dejando puestos y honores. El segundo encargo son mis hijos. Los pongo en sus brazos y bajo su especial vigilancia y cuidado. En sus oraciones no olvide a estos huérfanos que son sus hermanos. Hágalos todos de Jesús en el estado a que sean llamados. De mí, ¿qué le diré? Si el Señor me llama antes, le encargo que me entierre entre la pura tierra, que nadie vea el monograma, que solo haya en mi sepulcro una cruz de palo, y que pida mucho al Señor que perdone mis pecados. Le exijo que jamás nadie sepa de mi espíritu, ni lo que tengo que ver en el oasis. Tierra todo y hasta el cielo. Adiós, Concha. Yo quiero lo que Jesús quiera, aunque me sacrifique hasta la muerte. El 15 de julio salió el Padre Félix a Veracruz y al día siguiente se embarcó rumbo a Europa. Aquí me tienes, sola, Señor. A mi alma le falta un director, a mis hijos un guía, al oasis un padre. Hoy te he entregado a este hijo para que lo sacrifiques como víctima por tus obras. Carta del Padre Félix. Me escribe de León el 25 de agosto de 1904. Muy querida hija, nuestro Señor, por voz del Superior General, me manda a España, a nuestra casa de Barcelona. Me ha dado esta decisión por escrito, y tan luego como he estado solo, he ido a la capilla y me he ofrecido a Jesús con todo el corazón como víctima para el holocausto que más le agrade. Lo he hecho con mucha alegría interior, pues lo que queremos usted y yo por encima de todo es hacer la voluntad de Dios. No se aflija ni un minuto. Rece como yo, un te deum para dar gracias a Dios. Si Él quiere servirse de mí, aunque indigno y miserable para fundar la Congregación de la Cruz, no le faltarán medios para abrir caminos. Tengo en las promesas de Jesús una inquebrantable confianza. Creo que no debe quedarse sin director para vivir de obediencia. Escójalo después de orar mucho, tal vez le sirva el doctor Valverde. Ahora, adiós. Gracias mil por el bien que me ha hecho. Verdaderamente me ha enseñado usted a amar a Jesús. Desde hoy suspendemos toda correspondencia hasta que Jesús nos lo permita por la voz de la santa obediencia. Le prohibieron mandarle cartas. Le mando la presente carta con el permiso del Superior General, a quien la voy a leer antes de mandarla. Mamá, ¿qué estás leyendo con tanta atención? Una carta del Padre Félix. Cuando le contestes,
Me lo saludas mucho, dile que se venga pronto. Escribí dos cartas al Padre General de la Sociedad de María para manifestarle que acataba su resolución con toda el alma, que no temiera que fuera yo a contradecirlo en lo más mínimo, y que esperaba que algún día Dios le haría conocer la verdad de sus deseos. Lo que pasó es que le negaron el permiso, o sea, casi le dijeron, oiga, no, usted se va a ir a fundar unas padres y unas monjitas a México con una señora loca. No le creían. Entonces, fíjense nada más, tuvieron que pasar una década entera. 10 años pasó el padre Félix como maestro por allá en España de niños chiquitos, sufriendo muchísimo y sin poder saber ni escribirle nada a la señora Conchita. El padre Emeterio Valverde y Telles, que era canónigo de la catedral y secretario del arzobispado de México, posteriormente nombrado obispo de León, en 1909 aceptó con gusto hacerse cargo de mi alma. En él encontré un director prudente y sabio a quien podría abrir mi corazón con la mayor confianza. Recordemos que en aquellos tiempos era muy común tener un director espiritual, que es algo pues, muy bonito para que te vaya guiando y no sufrir engaños, ¿verdad? Que ahora es prácticamente imposible conseguir un director espiritual para una persona laica como usted o como yo. Es casi imposible. Del otro lado del mar, en Barcelona, el padre Félix enseñaba las primeras letras a un grupo de niñitos de 5 a 7 años. Entonces, fíjense, fueron 10 años para que se hiciera la voluntad de lo que le dijo Jesús a Conchita. Quiero que él va a fundar, más bien le dijo, él va a fundar a los misioneros del Espíritu Santo. No más que Jesús tiene buen sentido del humor, no más que no dijo cuándo, ¿verdad? Así es, Jesús nos dice cosas, pero pues si no, como dijimos hace rato, ¿qué mérito tendrían las cosas si nos dijera fechas, detalles y todo? Pues no tendría chiste, no valdría nuestro sacrificio. Espero que les haya gustado y les haya dejado algo bonito. Gracias.